Hola, ¿cómo están amigos? Muy contentos en esta hora, muy agradecida al Señor porque tengo junto a mí a personas muy importantes de las cuales han tenido un impacto en mi vida. Por eso el tema de hoy, nuestro episodio número 4 en nuestro podcast de Familias Saludables, se llama Impactando tu Generación. Porque aquí conmigo se encuentran dos personas que han impactado mi vida de manera espectacular y sorprendente y me han ayudado en mi vida cristiana. Así que yo creo que he aprendido mucho de ellos y aún más tienen mucho ustedes también que aprender de ellos. Así que el día de hoy vamos a compartir con mi papá y mi mamá. Ellos están aquí con nosotros, han estado conmigo estos días y para mí ha sido un privilegio y una alegría tenerlos. Así que vamos a permitir que el Señor pueda ministrarnos a través de sus vidas y el tema nuestro el día de hoy es impactando tu generación. Y hay un versículo en la palabra de Dios que me gusta, que sería bueno que ustedes lo tomen en cuenta. En el Salmo 145:4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Entonces, ese es el deseo, yo creo, de cada una de las personas que venimos al Señor y de cada uno de los padres, de las madres que estamos siempre pendientes de nuestros hijos, que no solamente seamos nosotros, sino que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sirvan, amen, adoren al Señor. Así que tengo estas dos preciosas personas, mi papá y mi mamá, el día de hoy, que les van a compartir de cómo han hecho ellos para poder impactar su generación. Así que bienvenido papá, mamá. Dios les bendiga y pueden presentarse ustedes a nuestros amigos. Bien, yo me siento también honrado con hacer este spot porque no había tenido otra oportunidad. Mi nombre es José Adolfo Montoya Ojeda, padre de mi hija que me acabo de presentar. Entonces, pues, me conmueve lo que está diciendo ella, que le hemos impactado la vida, cuando nosotros no sabíamos que habíamos impactado su vida. Así que lo que podamos decir tiene la meta de que alguna de las personas que nos escuchen pueda tener problemas en su vida, que lo que hemos vivido nosotros y los vamos a contar también les sirva a ellos, en el nombre de Jesús. Amén, así es. Mamá, están nuestros amigos aquí para escuchar. Gracias al Señor por este momento hermoso que vamos a disfrutar. Es como recordar todas las emociones juntas y darle gracias a mi Dios por pasar este momento. Me siento feliz con esta participación. Soy Gloria Angélica Peña Cruz de Montoya. Tengo 83 años. Y ¿Cuántos hijos, cuántos nietos? tengo 7 hijos, 4 mujercitas, 3 varones. Y cada uno de ellos casados con personas cristianas. Y tengo 20 nietecitos y 10 bisnietitos. Así es. Agradecida al Señor por la bendición que nos ha dado a mi esposo y a mí y a mis hijos. Amén. Miren, generación es toda la gente que nace y vive más o menos en una misma época, en un mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para impactarnos a nosotros, a los 7? Porque los 7 somos cristianos. Entonces, yo también he aprendido mucho con la crianza de mis hijos, pero como lo decías, papá, tú no pensaste que nos impactabas, pero tú siempre orabas por nosotros, tú siempre clamabas, yo te escuché muchas veces orando al Señor, ¿verdad? Me levantaba en la madrugada y estabas orando por nosotros. ¿Qué crees tú que así meditándolo de una manera o reflexionando de una manera más específica, qué crees que hicieron ustedes para poder impactarnos a nosotros?
Tendría que hacer un recuento de un poco atrás, Claro, tratando de que el tiempo nos alcance. tiene la Tendría libertad, tiene la que libertad. simplificar, porque nosotros nos casamos muy enamorados, Eso sí. pero a partir de que ya comenzamos a tener hijos, comenzaron a haber problemas con la crianza de los hijos, porque yo tenía que trabajar todo el día y en mi trabajo, y mi esposa tenía que hacerlo en la casa, de tal manera que no podíamos atender como debíamos a los hijos. Perdón. Entonces, cuando yo venía, a medida que fuimos teniendo más hijos, llegó el tiempo que ya teníamos 5 y habían algunos problemas en la crianza, especialmente más problemas con los varoncitos que son más movidos. Y había que corregirlos. Y cuando tenía que corregirlos, yo tenía que pensar cómo lo voy a hacer. Porque a mí, mi papá y mi mamá nos corrigieron. Mi mamá fue la portadora de la responsabilidad, porque mi papá era policía y siempre estaba lejos. Mi mamá se quedaba a cargo de nosotros y creo que hizo un trabajo enorme con nosotros. Sí. Dios le revistió de carácter para tratar con 3 varones y 3 mujeres. De tal manera que nosotros fuimos criados por una mujer y hemos visto todas las cosas que ella hizo por nosotros. Nosotros teníamos que enfrentarlo ahora, en este momento que estamos hablando, 5 hijos. Ahora son 7, pero en ese tiempo eran 5. Y nuestro problema era cómo vamos a hacer para que nuestros hijos sean útiles. No conocíamos al Señor todavía. De tal manera que nosotros teníamos que hacer lo que habíamos acumulado de experiencias en nuestra crianza. Y no las podíamos recordar todas juntas, sino en los momentos difíciles. Cómo hacía papá, cómo hacía mamá. Yo doy gracias que mi papá y mi mamá fueron personas bastante agradables y con buenos principios, de tal manera que cuando ellos nos hablaban para aconsejarnos. Estuvo mi mamá a cargo hasta que mi papá fue cambiado al lugar en que nos radicamos ya estables, que fue en la provincia de Morropón, Piura. Llegó mi papá para estar ya con nosotros, lo cambiaron ahí en Morropón, y cuando estábamos comiendo con él, nosotros acostumbrados a comer rápido y salíamos corriendo, el primer día lo agarramos como estreno. No tuvo tiempo, ¿no?, para darse cuenta, pero se dio cuenta que al siguiente día nos dijo: miren, hijitos, quiero que me atiendan, voy a conversar con ustedes. Este es un momento agradable para poder conversar con los hijos. Yo no he tenido tiempo antes, pero quiero que sepan que yo necesito conversar con ustedes. Y ustedes no tienen por qué llegar a comer como si estuvieran tan apurados y salen corriendo. Se van a quedar sentados para poder conversar tranquilamente. Y ahí él aprovechaba para aconsejarnos. Una de las cosas que mucho recuerdo y está todavía en mi corazón es que él nos decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo decía: ¿qué significa eso? Que si andas con ladrones, ladrón vas a ser. Si andas con ociosos, ocioso vas a ser. Si andas con personas sabias, sabio vas a ser. De tal manera que tienes prácticamente tu responsabilidad de saber buscar a tus amigos. No te digo que te hagas enemigo de los demás, sino que no les des el tiempo que cuando la conversación es inútil. Elige tus amigos y tú vas a aprender de ellos. Y así ha sido, pero cuando ya estábamos casados no sabíamos dirigir a los hijos así. De tal manera que yo tenía que meditar mucho en eso y comenzamos a aconsejar a los hijos. Yo ponía de mi parte y les decía a ellos que yo soy su padre, que ellos son nuestros hijos, que formamos una familia. No decía ni siquiera cristiana, porque no era un cristiano a carta cabal, era religioso, sí, de tal manera que mis hijos escuchaban el consejo y ahí quedaba. Nosotros fuimos creciendo y llegó el momento que a medida que habían problemas, yo cargué con la corrección de mis hijos, porque yo lo hacía mejor que mi esposa, de tal manera que
cuando yo tenía que castigar, yo también castigaba mejor, pero no castigaba con látigo todos los días, sino con consejos como mi padre. Pero me convertí en ogro para mis hijos, porque yo era el que corregía. De tal manera que cuando yo llegaba, lo primero que, pasando los días, estaba pensando, y ahora, ¿con quién tengo que vérmelas? Y llegaba a la casa y le decía a mi esposa, ¿a quién hay que corregir? Entonces ya ella me daba, cuando había algún detalle, me lo daba, y yo tenía que aconsejar a los hijos, pero todos los días era eso, mi carácter se iba medio afectando y que el día también, de tal manera que comencé a gritar, hice, creo que yo fui el que originé todo porque mi voz es un poquito fuerte y más cuando grito y golpeo la mesa para que se calle la boca. Eso le fue cayendo mal a ella y llegó el momento en que ya no me pude tolerar y me planteó separación. Nos vamos a divorciar. Yo la primera vez que lo dijo no le di mucha importancia, pero como me lo repitió, yo dije, esto es serio. Y miren, quiero que lo escuchen los oyentes o los que puedan ver este spot, que cuando yo conocí a mi esposa era muy hermosa y me gustaba estar con ella, pero en el momento que estoy contándoles, ni yo ni ella estábamos contentos. Había cambiado el panorama. El ambiente de la casa se forma a partir del carácter de los padres. Si los padres tienen mal carácter, los hijos son afectados. Y si los padres tienen buen carácter, también los hijos son afectados para bien. De tal manera que yo trataba de moderarme, aunque no lo podía lograr. Pero llegaba de trabajar, mi casa era un silencio terrible, porque los niños corrían ya no a decir, mi papá llegó, y corrían al papá. Ahora no, ahora decían, mi papá llegó, y desaparecían, se escondían. Yo llegaba, notaba el asunto, y mi esposa me ponía la comida con mala forma porque siempre estaba molesta, de tal manera que yo comía casi solo, y yo me quedaba solo porque se acostaban temprano, me quedaba meditando en el asunto, y yo decía, todavía estamos jóvenes, de pronto yo voy a necesitar otra mujer, aunque yo le había jurado en el matrimonio que solo la muerte nos separaba, pero en este caso podría ser necesario que tenga otra mujer. Pero me preguntaba y yo mismo me respondía, ¿qué mujer va a venir a formar parte de mi hogar con 5 hijos y los va a criar como si fueran de ella? No va a ser posible. ¿Y qué esposo que ella pueda tomar va a criar 5 hijos como si fueran de él? Tampoco va a ser posible. Aquí los que más pierden son mis hijos. Y yo no quería que eso pase. Entonces dije, no sé cómo contárselo, pero dentro de mí, una meditación solito en la sala, no había quien pedirle consejo, pero yo estaba buscando qué hacer frente a esto. Entonces dije, como que tomo una decisión interna de mi corazón, y eso se ha repetido por 2 veces en mi vida, pero estoy contándole la última, cuando yo solo, sin tener con quién compartir lo que estoy viviendo, me di una orden yo mismo. Y yo dije, sabiendo que mis hijos iban a ser los que iban a sufrir, pues hoy lames tierra, pero no te separas. A partir de ese momento cambió mi modo de pensar, comencé a buscar de Dios, de tal manera que yo investigaba a mi manera, que no era muy buen investigador, no avanzaba mucho. Tenía un hermano que fue estudiante para cura y dejó el seminario, y con él conversábamos y nos pusimos de acuerdo para buscar juntos a Dios, porque tampoco estábamos contentos con nuestra religión. De tal manera que comenzamos a investigar y a aprender a investigar, comenzamos a comprar libros, leímos un montón de libros, eso nos llevó un periodo de cerca de 3 años, leímos todo lo que es yoga. Había un autor,
Comenzamos con los Yo y Ramacharaca. Todos ellos tienen como 12 libros cada uno. El Yo y Ramacharaca nos puso por delante a Rodolfo Benavides, que es esotérico, y Rodolfo Benavides nos puso a Allan Kardec, que es el padre del espiritismo. Caminamos por ahí. Comprábamos todos los libros, el que yo compraba se lo pasaba a él para que no compre el mismo libro, y él me pasaba el que él había comprado y los leíamos toditos. Y yo quiero que observen este detalle. Cuando yo estaba terminando casi los libros del espiritismo, me faltaba estaba en el libro de los medios y tenía el libro de los espíritus por terminar. Yo estaba leyendo ahí y llegó una visita a mi casa, un cuñado de mi esposa, casado con su hermana, y le comencé a compartir todo el yoga y esoterismo que había estado leyendo, y él me escuchó un largo rato y después me dijo, ¿te gustan esas cosas? ¿Sabes? Yo tengo un librito ahí que te puede ayudar, puede servir, pero tienes que leerlo en 3 días porque yo me lo llevo a Lima. Estaba de paso a Lima. Entonces yo le saqué cuentas y dije, bueno, paro el que estoy leyendo, me lo leo el de él. Sí, lo leo, y me lo dio. Entonces yo comencé a leer ese libro y apresuradamente resulta que el autor solo hablaba del diablo y hablaba todo lo que hacía el diablo, de tal manera que yo me molesté al comienzo del segundo día y le digo a mi esposa, este hombre solamente habla del diablo, a mí no me interesa el diablo, a mí me interesan las cosas de Dios. Y me dice, no lo leas. Pero no sabías que el espiritismo no venía de Dios, entonces. Claro que no sabía. Pero todo hablaba de espíritus y de demonios. Entonces cuando yo dije, no lo leas, yo dije, tiene buena razón, no lo leo. Entonces yo me había quedado, mire, ese detalle es el asunto que para mí es importante. Me había quedado por terminar un capítulo en el libro de los médicos. De tal manera que cuando yo me decido dejar el libro de mi cuñado, dije, no, pero voy a terminar el capítulo. Y para terminar el capítulo tenía que voltear la página, porque me faltaba un poquito, y volteé la página, y a partir de la página que abrí, comenzó a cambiar la cosa. Y él decía, porque hay mucha gente que busca la verdad y no la puede encontrar porque la busca por sitios que no existen, busca luz donde hay oscuridad, y no la busca en el único libro que existe, que tiene la luz y que es de Dios, la Biblia. Y yo tenía Biblia y no la podía leer porque me dormía, rápido me dormía. Pero dije, tiene razón, búsqueme mi Biblia. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque digo, yo no conocía a Dios, pero yo estoy viendo ahora que Dios estaba dirigiendo el asunto. ¿Cómo es que me para de leer esos libros y me trae otro libro que me lleva de nuevo a Deseos de la Biblia, que es un capítulo aparte que quién sabe en otros días se pueda contar? De tal manera que yo comencé de nuevo a buscar de Dios, trataba de leer la Biblia, y Dios me dio un viaje que no había estado pensado. Me vine a Sullana, donde tenía otro hermano que era líder en su grupo religioso, digamos, grupo carismático católico, y yo llegué y con todo el esoterismo que tenía comencé a hablarle a él en su casa. Yo en ese tiempo tenía un carro bien regular, y después de discutir un poco me dice, no vamos a ponernos de acuerdo, pero sabes, no te vayas hoy día, quédate conmigo porque en la noche tenemos una reunión que te puede ayudar. Encantado, le dije, yo buscaba lo que era verdadero para tomarlo y lo que era falso, desecharlo. Y me fui con él, y fui con mi esposa, y cuando estoy en la reunión, yo estudié en Sullana mi profesión, y todavía tenía algunos conocidos ahí, de tal manera que no tenía con muchos que conversar porque la reunión tenía mucha gente. No puedo calcular cuántos, pero es un buen grupo. Yo calculo
más de 200, quién sabe, 300 o 400, no sé. La sala era grande. Entonces comenzó su reunión. Y mi hermano era un líder ahí. Mi hermano mayor era un líder. Se fue porque tenía que atender a ella y yo me quedé entre la gente con ella. Y comenzaron a alabar a Dios. Y yo me quedé observándolos porque no alababan a Dios como católicos, ni oraban como católicos. Y yo decía, bueno, estos no son católicos, estos más son evangélicos. Pero lo que hacían a mí me gustaba. Y le digo, yo decía para mí, esto le debe gustar más a Dios. Y atendía todo, hubo prédica y todo. Y cuando ya casi se retiraba, la que ya estaba terminando, mi hermano como que me alcanza a ver entre la gente, seguramente porque comienza a irse, y exclama así a voz en cuello, ¡ah! Mi hermano está aquí y quiere que oren por él. Y una voz como a coro responden la juventud que estaba ahí, amén, dijeron. Pasen, nos sentaron ahí en 2 asientos, nos rodeó un grupo y otro grupo se puso un poco, no tan lejos, y comenzaron a orar. Yo estaba mirándolos así, porque entre mi mente decía, no me van a hacer ningún truco acá. Yo quería la verdad y estaba mirándolos así. Ellos estaban parados y yo sentado. Comenzaron a orar, no tenían que ver conmigo. Cuando comenzaron a orar, ellos comenzaron a orar los otros y yo los miraba lo que hacían y oraban con los ojos cerrados. Y de pronto el grupo que estaba un poquito más allá oraba, había uno especialmente que oraba gritando. Y yo oía que decía, Señor, este hombre ha venido a buscarte, no lo dejes ir con las manos vacías. Me impactó eso, un hombre que ore por mí en esos términos. Entonces yo cerré los ojos y sentí dentro de mí, yo les digo, ese era Dios hablando conmigo, porque me dijo, tú también lo clavaste en la cruz. Y yo que me creía buena gente, para mí los demás eran los amarros, yo era bueno. Y creo que la mayor parte de gente piensa así. Cada uno de nosotros piensa de nosotros mismos que somos lo mejor. Los que nos circundan, quién sabe, son los mala gente. Pero cuando yo comencé a oír del Señor también, yo cerré los ojos y como que Dios me muestra una visión dentro de mi cabeza, como si viera una televisión y veía la cruz en el suelo y veía a un hombre lleno de sangre y un romano que violentamente lo tira al suelo y lo acomoda en la cruz y comienza a poner los clavos con yo le llamo convito, un martillo grandecito, y le pone un clavo casi del grueso del dedo. Le da un martillazo encima y a mí me da cólera de verlo, porque vi el gesto de dolor del que se hundía el clavo en él. Y cuando está levantando el martillo el romano para dar el segundo, yo trato de tirármelo encima para evitarlo, pero abro los ojos para ver dónde voy a ir. Y no había el romano. Cerré los ojos de nuevo y veía de nuevo la visión. El romano volteó a verme y era yo, vestido de romano. Eso me quebró, porque yo creía que era buena gente. Y ahora estaba viendo que yo también lo clavé en la cruz. Nunca pensaba que lo había hecho. Era religión lo que tenía, no servía de nada. Me había confesado cientos de veces, no pasaba nada. Pero esta vez no había cura. Y yo comencé a llorar delante del Señor, caí de rodillas al suelo. Lo tengo aquí dentro. Comencé a llorar y lloré no sé qué tiempo. Pero cuando pude hilvanar pensamientos, yo no lloraba de dolor físico, lloraba de arrepentimiento, porque no me creía que yo había sido capaz de ponerle los clavos y Dios me había mostrado que yo también le había puesto los clavos, comprendí muchas cosas. Entonces cuando pude hilvanar pensamiento, no hablé gritando, hablé llorando y musité unas palabras pidiéndole a Dios, Señor, ¿me puedes perdonar?
No terminaba de decir las palabras como si me entrara corriente eléctrica, no para matarme, no era una corriente eléctrica de alto voltaje, era una corriente que a partir de que entró por aquí y fue bajando, era como si yo emergiera de algo profundo, como si saliera del agua así. Yo sentía que la parte que iba saliendo estaba limpia y la parte que estaba metida ahí estaba en una inmundicia. De tal manera que cuando sentí que era Dios el que me visitaba, sentí el perdón de Dios, me entró mucho gozo en el corazón y me levanté de la silla gritando, ¡Gloria a Dios! No lo había podido hacer con ellos, pero ahora lo hacía solito cuando ya no había nadie alabando a Dios. Se terminó la oración, nos levantamos y yo creía que mi esposa estaba sintiendo algo parecido. Dice, abrázala. Y yo lo abrazo, un abrazo diferente, muy diferente. Era un abrazo lleno de amor y era un amor diferente. No era un amor carnal, era un amor espiritual. Y yo tengo la misma altura casi que ella y le pongo, está mi boca cerca a sus oídos, pero yo creía que ella estaba sintiendo algo parecido. De tal manera que comienzo a decirle, hijita, hay que decírselo a la gente, porque la gente no lo conoce, se van a ir al infierno. Y ella me miraba con una cara de extrañeza, así como que, ¿qué le pasó a este? Nuestras relaciones no habían mejorado mucho. Ahí que mi mamá nos cuente qué es lo que pasó ahí. ¿Podría continuar o comenzar desde que nos casamos? ¿O continúo lo que él lo cuenta con más claridad que lo sintió? Bueno, yo lo que puedo decir es que Tú no sentiste lo mismo que él. yo no sentí Estabas lo mismo muy que él herida. porque yo estaba pensando en separarme. Y como toda mujer le gusta la seguridad, ¿no? Vivir en un hogar feliz. Y lo que yo había vivido antes era un desafío tremendo para mi vida, porque está bien que mis padres hayan vivido, bueno, nos han dado mucha holgura, no hemos aprendido mucho de el esfuerzo, digamos, para lograr las cosas, porque ellos nos daban de todo. Entonces mi vida era un poquito diferente ahora que me había casado. Y para continuar con lo que ha dicho Pepe, entonces yo estaba esperando ver cambios en mi esposo. Y gracias al Señor pude ver los cambios, ¿no? Porque de ahí que salió de haber sido atraído por el Señor, llegué a la casa, busqué la Biblia y él comenzó a leer la Biblia día y noche por 6 meses consecutivos. No hay un día que no haya dejado de leerla. Y lo que leía me daba gusto porque mis hijos sabían que estaba leyendo la Biblia y ahora le habían perdido el miedo al papá. Entonces cuando llegaban en la tarde a las 7, venía, se bañaba y se sentaba en el mueble a leer la Biblia. Y decían mis hijos, papá, ¿nos puedes leer una historia de la Biblia? Ay, que me daba gusto de verlos como si supieran lo que leía el papá. Entonces le decía a mi esposo, con mucho gusto, siéntense. Y se ponían a leer la Biblia, los hechos de la Biblia. Y ellos encantadísimos de ver un papá diferente, de ver un papá que les contaba algo de Dios. Ellos comenzaron a sentirse atraídos por la palabra que les daba. Así que... Porque el cambio para una generación comienza con los padres. Sí, así es. El cambio, cuando tú fuiste transformado, después mi mamá también tocada por el Señor, eso nos impactó a nosotros. Eso fue muy impactante. Yo que soy la mayor, fui la que absorbí más lo negativo, pero también la que absorbí mejor lo positivo cuando ya conocieron al Señor. Entonces el cambio siempre comienza por uno. Para nuestros amigos que nos están escuchando el día de hoy, tú necesitas cambiar. Si necesitas o si deseas impactar la vida de tus hijos tienen que ver
que es una realidad lo que tú les hablas, no es solamente pura palabrería, sino que lo que tú dices lo estás viviendo, ¿verdad? Eso es muy importante para que pueda impactar a los hijos. Y eso es lo que vimos en mi papá. Nosotros comenzamos a ver que ya no decías malas palabras, o a veces decías las malas palabras y se te quedaban hasta la mitad. Y decía, perdóname, hija, perdóname, porque esas palabras yo no debo de hablar. Igual con mi mamá, ¿no? También. Y yo me acuerdo que mi papá, tú le dijiste una vez, pero tú eres un mujeriego, un sucio, un no sé qué, le comenzaste a decir un montón de adjetivos. Cosas del pasado. De cosas del pasado, sí, todavía no habías aceptado a Jesús. Y mi papá te dice, sí, eso he sido yo cuando no conocía al Señor, pero gloria a Dios que el Señor me libertó, gloria a Dios que el Señor me cambió, ¿verdad? Y yo ahí tuve una experiencia hermosa, porque él dijo, gracias a él fui cambiado. Y cuando él dijo, aleluya, gracias a mi Dios fui cambiado, yo sentí que un carbón ardiendo venía directo a mi boca y me callaba. Dios mío, dije entre mí, esto es cierto, Dios mío, tengo que buscar yo también ser cambiada. Y ahí ha sido donde empecé a buscar a mi Señor y fue lo que dice Pepe, la experiencia que pasé, de que cuando me sentí que yo necesitaba del Señor, me arrodillé en mi cuarto y le pedí, Señor, si en realidad existes, yo te suplico, también me tomes en parte, porque la verdad que yo necesito también estar de acuerdo con lo que mi esposo está siguiendo. Y yo pensé que era una ilusión, algo así, pero era la realidad, era la vida de un Dios tan grande en nosotros que yo no lo entendía hasta ese entonces. Y sentí la presencia de Dios cuando oré. Y si les cuento, les parecerá imposible. Vi una palomita que venía volando y se posaba en mi cabeza. Y yo le decía al Señor, Señor, también dale a Pepe eso para que podamos estar juntos. Y de ahí ha sido que el Señor cambió totalmente mi vida y ya pudimos marchar de acuerdo, ¿no? Andar de acuerdo en las cosas que hacíamos. No ha sido un cambio, digamos, total al comienzo. Ha sido paso a paso, hemos ido aprendiendo poco a poco, pero cada día nos hablaba el Señor. Y cuando estaba algo malo, Gloria, me decía. Y yo decía, ya Señor, gracias, perdóname que voy a intentar cambiar todas estas cosas. Y así iba llamándome la atención de alguna forma cuando yo estaba fallando. Recuerdo también que una de las cosas que también nos impactó a nosotros, que antes nos escondíamos, como decía mi papá, nos escondíamos de él. Cuando llegaba él, debajo de la cama, por el ropero, nos escabullíamos, porque no queríamos que nos vaya a pegar, pues, sí, o nos vaya a corregir. Entonces, pero cuando ya conocí al Señor y comenzamos a ver que cambió en su manera de ser, en la manera como te trataba, sí, en sus palabras, ¿no? Comenzamos a observar también que mi papá nos sentaba alrededor de la mesa. Creo que evocaba lo que mi abuelito José había hecho con ustedes, ¿no? Nos sentaba alrededor de la mesa y comenzabas a contarnos tus historias, tus anécdotas de lo que te había pasado, cómo solucionabas esos problemas y diferentes cosas. Y eso para nosotros son aprendizajes. Fueron aprendizajes muy importantes que nos enseñaron, sin darnos cuenta, aprendimos a diferenciar a los amigos, a diferenciar lo bueno de lo malo, con tus experiencias, con lo que decía la palabra de Dios. Y escuché a una pastora en estos días decir que el estar alrededor de la mesa compartiendo con los hijos es sanidad para el corazón de los hijos. Dice, el hijo borracho, el hijo alcohólico, el hijo tímido, el hijo que no habla, el hijo que no es expresivo, se sana en la mesa con la conversación de los padres. Y eso es algo que hoy en día está fallando mucho en la generación en la que vivimos, porque la gente está concentrada en el celular. Y los padres se preocupan de que estén al día con los amigos en el celular y se olvidan de hablar con sus hijos. Queridos amigos, hablen con sus hijos.
Si algo yo puedo decir de mi padre y de mi madre, que fueron padres presentes, no fueron padres ausentes. Hoy en día la vida nos está mostrando un ambiente diferente. La época en la que vivimos es diferente. Los padres no están presentes para sus hijos. Con darles a su hijo el celular, la tablet, la computadora, ellos piensan que hacen todo lo correcto, pero esa es una grande equivocación. Tenemos que volver a la senda antigua. Si queremos una generación impactando a este Tumbes, este Perú en el cual estamos viviendo, no hay otra manera. Hay que volver a los principios antiguos, donde se nos enseñaba, se conversaba con nosotros, se hablaba. Yo aprendí a orar porque lo veía a mi papá y a mi mamá 4 de la mañana orando. Amén. Y orabas por nosotros. No solo por ustedes, pero también. Claro, pero yo te escuchaba, porque yo me acerqué muchas veces así de puntitas. ¿De qué están orando? Y ahí escuchaba. Y muchas veces los escuché orando por nosotros. Seguro que orabas por muchos más porque te levantabas en la madrugada a orar, pero me di cuenta que estaban orando por nosotros, ¿no? Por los hijos. Y también, ¿crees que la oración es importante para que los hijos permanezcan en el Señor? Dile a los padres que te están viendo. Sin oración no hay cristianismo. Exactamente. Y yo quiero, ¿cuánto tiempo disponemos? ¿No? Sigue nomás, sigue. Porque mire, yo me convierto ahí y me levanto diferente. Yo lo siento cuando me levanto en mi conversión para regresar a mi casa. Yo siento que tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedo dominarme, puedo conversar, mirarla a la cara de nuevo, reconocer que ella necesita también a Cristo, porque ya me doy cuenta que ella no sufrió nada de eso. Y entonces cuando llego a la casa y yo comienzo a leer la Biblia, que el Señor me mandó a leerlo, porque ahí antes de salir yo dije, ¿a dónde voy, Señor? No sabía con quién me voy a reunir. Y yo siento aquí dentro que me dice como a la Biblia, a la Biblia. Entonces llego a mi casa, cojo la Biblia allá en Trujillo y comienzo a preguntarme cómo se lee, porque yo me duermo. Y como yo estaba solo con la Biblia, a mí me interesaba y era la primera noche, le digo, Señor, ¿cómo se lee la Biblia? Pero la verdad es que yo no pensaba que me iba a responder. Y yo le digo, ¿cómo se lee? Porque yo me duermo. Como todo libro de principio a fin, me pareció que no iba a dar resultado, pero lo obedecí. Y comencé a buscar la primera página hablando con el Señor porque me estaba respondiendo. Le digo, Señor, los evangélicos dicen que no hay que adorar a María, que no hay que adorar a los santos. Pero si yo encuentro un versículo bíblico que le apoya la adoración a María, yo me los como los evangélicos. Y comencé a leer la Biblia y no encontré. De tal manera que entonces, yo sé que alguien va a ver este video y que quién sabe tenga problemas como los nuestros o de repente iguales o peores, pero no sabe qué hacer con ellos. Está funcionando el ego, el yo, que quiere todas las comodidades y echa la culpa a todos los demás, de tal manera que no hay cuándo termine eso si no le das una opción al Espíritu Santo que te está buscando. Tú sabes que Jesucristo, porque estás oyendo, quién sabe te ayude, que Él cambió nuestras vidas, no fuimos nosotros. Y ahora cuando leíamos la Biblia comprendíamos y trabajaba dentro de nosotros. Más de 6 meses leyendo la Biblia casi sin dormir. Yo trabajaba para 7 hijos en ese tiempo ya, 7 hijos, trabajaba duro, corté un poco el trabajo para leer la Biblia todas las noches y cuando rayaba el día le decía, Señor, tengo que dormir alguito porque tengo que irme a trabajar. Y yo le digo, yo le dormía diario a partir de 10 minutos, unos días, hasta media hora máximo. Y me despertaba el Señor siempre a la hora, me venía a trabajar y no estaba cansado. Y yo digo, esa era la mano de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas como ser humano. Dios estaba conmigo y me metió. Y desde que leí la Biblia comencé a compartirle con mucha gente, con todo el que hablaba. Y yo creo que usted lo que le falta, si no lo ha hecho, es leer la Biblia, escucharla, llenarse de la palabra que es la pura verdad. Todo problema tiene solución
con consejo bíblico. Y usted va a servir de mucho, porque no crea que usted no puede. El diablo le dirá que no puede, pero usted le hace caso más al diablo que lo que dice Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera que usted puede hacerlo también. Y si usted quiere hacerlo, llévese de mi consejo. Lea usted la Biblia y concédale al Señor la oportunidad de cambio. Cuando mi esposa, yo lo cuento a lo que yo entendí, salí a trabajar un día de esos, yo andaba en moto, ella salió conmigo hasta la vereda, monté la moto y me fui. Todavía no se convertía. Y me contaba ella misma que ella miraba hasta la llegada a la esquina y volteé y se ha quedado meditando un ratito ahí parada y ha dicho, ¿por qué él busca a Dios y yo no? Se ha corrido al cuarto, al dormitorio, cerró la puerta y se arrodilló. Y lo que le decía a Dios, Señor, cambia a Pepe. Y dice que una voz retumbó dentro de ella que le dijo a Pepe, no, a ti. Y la quebró. Se puso a llorar ahí delante del Señor. Y cuando yo regresé al almuerzo, ella siempre mantenía la cara así medio de molesta. Todavía no se convertía. Cuando yo llevo la cochera, ella sale, abre la puerta, está ahí, y yo estoy bajándome de la moto y la veo. Su cara estaba diferente. No tenía el sello de molesta. Estaba bacán. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Le digo, y ella se sonríe, y era una sonrisa angelical. Y yo entendí que Dios había tratado con ella. Paré la moto y gloria a Dios, corrí. Y entrando a la casa la abracé, o nos abrazamos. Era un abrazo que lo quiero repetir siempre. Un abrazo espiritual. Lo maravilloso es que los hijos que habían tenido ese resentimiento, eso fue cuando recién habían pasado los 6 meses. Estábamos abrazados y cuando de repente sentimos el abrazo de los hijos, mis hijos estaban pues así, como un rondín, chiquitos, los más chiquitos. Todo el grupo alrededor nuestro lo llevo en la mente. Ahí cogiendo nuestras piernas. Porque sus caritas ahí que me miraban, les abrazamos también con ellos. Y quiero decirle, escúchelo, no hay problema que no pueda tener solución con Jesucristo. Así es. Porque el amor de Dios vence todo problema. Amén. Y cuando comienzas a vivir en el amor de Dios, las cosas cambian y quieres que todos se salvan. Que todos se salven. Él dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda. Así que cada uno de los cristianos que vea esto, acuérdese que si el diablo le dice que no puede predicar, usted dígale que usted puede porque Cristo vive con usted. Y vamos a ver, pasado el tiempo, el avivamiento que está comenzando aquí, y se ve, Amén. va a progresar y quién sabe, Tumbes le resulte pequeñito al movimiento cristiano, en el nombre de Jesús. Y con el movimiento, con el cambio de vida de un padre, de una madre, los hijos se impactan porque cambian los valores, cambian los principios de vida, cambia la forma de actuar, cambia la forma de ser de los padres, y los hijos son como esponjita. Los hijos están viendo todo, los hijos están absorbiendo todo. Por eso yo recuerdo que a los 13 años, después de comprobar de que era de verdad que se habían convertido al Señor ustedes, a esa edad fue que acepté a Jesús como el Salvador de mi vida. Y después vinieron mis demás hermanos, ¿no? Poco a poco, cada uno en su tiempo, tuvieron sus experiencias con Dios, y hoy en día los 7 servimos al Señor. Damos gracias al Señor por eso. Entonces hay una tremenda bendición. Cuando el Señor le dice a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y ese es el deseo de cada padre, yo creo, que no solamente el Señor sea nuestro Dios, sino que también el de nuestra descendencia, ¿no? El de nuestros hijos, de nuestros nietos, como decía mi mamá, son 7 hijos, 4 yernos, 3 nueras, y luego vienen 20 nietos, y luego 10 bisnietos. Entonces, imagínate, en tus generaciones, en toda tu descendencia, que sea una descendencia diferente, porque
yo tengo entendido que ustedes son los primeros en su familia, ¿no? En la familia de mi papá, el primero que aceptó a Jesús como el Salvador de su vida. En la familia de mi mamá, ella también fue la primera en su familia, ¿no? Entonces, fue difícil. Al inicio, ser cristiano en una familia, cuando uno recién lo hace por primera vez, es difícil porque hay la oposición de la familia no se queda contenta, pero las bendiciones siguen, ¿verdad? ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Podrían decir que vale la pena seguir al Señor? Claro. Sin Él Vale. pues, no se puede vivir bien. Amén, Sin Él no, amén. Todos no, son no sufrimientos y conocemos lo que es problemas. la felicidad, Así Porque es. el ego quiere porque Él imponerse trae felicidad a nuestras vidas. y no hay solución. Así es. Si no doblegas tu corazón para Dios, vas a querer salirte con la tuya siempre. No, el matrimonio es una sola vez para siempre y es para bendición. No es para estar casado un tiempito y luego le das una patada el uno al otro y Para se cambiar de separa, otra. para buscar otro, O de otro. que le va a pasar algo parecido. Algo importante que quería agregar era que el Señor unió la pareja para que los dos seamos uno. Y lo que nació en nuestros corazones fue que cada uno de nosotros, que somos portadores de las palabras de nuestros hijos, cuando mis hijos me pedían permiso, yo le decía, ya hijito, más tarde te respondo. Quiero permiso para ir a tal lugar. Ya, híjole, te voy a dar el permiso, pero más tarde te respondo. Y ellos decían, ¿por qué mi mamá nos dice que más tarde nos responde? Entonces, al día siguiente ya venía mi esposo y le contaba, le digo, me han pedido permiso para ir acá, para ir allá, mis hijos. Entonces me decían, hay que pensar bien, ¿de qué se trata? ¿Con quién va a ir? ¿En qué lugar vive? Para poder llegar a sus casas y poder llamar también. Porque nosotros no sabemos, no conocemos sus amistades. Y así, venía ya, lo llamábamos al hijo o a la hija, y nos decían, voy a ir a tal sitio, mamita, te dejo el teléfono de mi amiga se llama tal cosa. Entonces le llamábamos o la mandábamos acompañada de alguien, pero nunca pasaba desapercibido el permiso, siempre le compartía con mi esposo. Lo mismo él, cuando tenía algo que le habían contado sus hijos, no, me confiaba a mí. Y así hemos defendido la presencia y lo que compartían nuestros hijos con cada uno de nosotros, lo compartíamos. Sé que es importante sí, el esposo y la esposa estar en el mismo, como diríamos, del mismo lado, o en el mismo espíritu, ¿no? En el mismo acuerdo, o sea, sí. No que la esposa, por ejemplo, sepa algunas cosas de los hijos, el esposo no. O que el esposo sepa unas cosas de los hijos y la esposa no, sino que ambos, como una sola pared, no habían firme, secretos. sin secretos, para que los hijos así no saben pues a quién ir, porque dice, si mi papá ya conoce lo que mi mamá ya le contó y mi papá ya le contó a mi mamá, entonces hay que obedecer nomás, porque a veces los hijos tienen esa tendencia de decir, no, me gano a mi papá y lo de mi mamá lo desecho, o al revés también, ¿no? Viceversa. Y entonces tratan de sacar provecho. Si mi mamá me dice que voy, entonces voy, pero cuando mi papá me diga que vaya, entonces ya no sirve lo de mi mamá, sino lo de mi papá. Entonces allí hay una mala disciplina, diríamos así, ¿no? Porque los dos esposos no están de acuerdo. Es muy importante que ambos estén de acuerdo. Nosotros también hemos practicado aquello. Y una de las cosas que me ha impactado siempre mi mamá es que ella no hace acepción de hijos. O sea, no había los preferidos, ¿no? Nosotros los 7, no habían preferidos en nuestra casa. No había que este hijo lo amo más porque es varoncito, o esta hija porque es la mayor, o porque es mujercita, no, sino que... O porque sacamos buenas notas, o porque sacan los estudios. No, exacto, sino que siempre... No y cuando había una fruta, éramos 7, más ustedes 2, 9. En 9 pedacitos la compartían, si no había para las 9. Se reían, me dijo, mi mamá es capaz de darnos un pedacito de esa fruta. Espérate, vamos a ver. Yo ni sabía que estaban pensando cuando llegaba. Mamá, la fruta para todos hay. Sí, ya hemos cogido fruta, pero esta ha quedado. Ah, ya, 9 pedacitos. O un postre, igual, 9 pedacitos, ¿no? Igual, entonces eso nos enseñó también.
Que igual como mis hijos he sido también así, la entre igualdad, 4 hijos. donde los 4 hijos. nadie tiene envidia del otro, ni nadie quiere. Y también cuando le decir mal comprábamos del a otro. uno, en un mes se le compra a uno, en el otro mes al siguiente hijo, al otro mes al otro. En mi caso que eran 4 hijos, al otro mes al otro. Al Así otro mes me es. tocaba a mí y después Rolando al A final. medida que cumplían los 15 años, era el cambio, ¿no? También se me había. van de vacaciones porque no querían que les celebre. El regalo del Sí, 15 de años. regalo, 15 años. hacer Entonces, turismo. esas cosas parece mentira, pero nos ayudan y nos motivan. Yo creo que es muy importante que el Señor nos ayude a cada uno de los padres que nos están viendo en esta hora, a pensar qué es lo que estamos haciendo por la siguiente generación. Ustedes ya tienen 60 años de matrimonio. 60 años. Una gran bendición. Falta poquito para 61. Falta poquito para 61, exactamente. El 19 de enero, 61 años de matrimonio. Y eso ya se ve poco, ¿no? Hay algunos matrimonios de cristianos, de hermanos, que andan por ahí pisando de los talones, pero ya lo vemos muy poco. Pero damos gracias a Dios que el Señor restauró su hogar, restauró su matrimonio y de esa manera pudieron restaurar también nuestras vidas. Sí. Que el Señor les bendiga, papi y mami, los amo mucho y Sí, estamos contentos de haber podido compartir con todos nuestros amigos en esta hora. Yo les agradezco mucho también por Quizá haber ayude a escuchado otras nuestro personas. testimonio y sobre todo, padres y esposas, si somos de hablar muy ligero, de hablar palabras impropias, digamos, que no es correcto delante de Dios, guarden su boca para no hablar eso, porque eso trae infelicidad al hogar. A mí me afectó tanto ese vocabulario que le pedía a mi esposo el divorcio porque no quería que me dañen a mis hijos. Ya me dañó a mí, dije yo entre mí, no quiero que me vayan a dañar a mis hijos. Así que les aconsejo de todo corazón, sea el esposo, sea la esposa que usen este vocabulario ligero, que guarden su boca, pónganlo delante del Señor y el Señor les va a escuchar, les va a dar fuerza de voluntad, dominio propio para que puedan cuidar su vocabulario. Que el Señor me les bendiga. Amén. Les amo mucho. Muchas gracias. Entonces, con nosotros será hasta una próxima oportunidad aquí en el podcast de Familias Saludables. Dios les bendiga.